El primer silbido cortó el aire como un presagio, y antes de que el polvo pudiera asentarse, el hombre ya había dado un paso imposible hacia el peligro. El sol del desierto estaba en lo más alto, implacable, y las flechas volaban como aves negras contra el cielo azul. En ese instante, cuando el tiempo se estiró y el mundo pareció contener la respiración, él eligió saltar frente a la muerte para proteger a una mujer apache que apenas conocía. No fue heroísmo pensado ni gloria buscada. Fue un impulso nacido del corazón. Una decisión que se clavó en su piel como las cicatrices que vendrían después. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades, y en que un solo acto puede cambiar el destino de varias vidas, te invitamos desde ahora a dar like a este video, comentar lo que sientes, compartir la historia y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que historias como esta sigan encontrando corazones dispuestos a escuchar. El hombre se llamaba Efraín Montoya, un explorador curtido por el sol y por la culpa, con manos fuertes y una mirada cansada que parecía haber visto demasiadas despedidas. Había llegado al desierto por trabajo, siguiendo rutas antiguas para guiar caravanas y medir la seguridad de los caminos. Pero también había llegado huyendo de un pasado que no lo soltaba. Cada amanecer lo encontraba caminando bajo la luz despiadada del día, con el crujir de la arena bajo las botas y el zumbido de insectos que parecían custodiar secretos viejos. Aquella mañana, el desierto estaba vivo, luminoso, con nubes altas, y un viento suave que prometía calor constante, y nada anunciaba que el destino estaba a punto de torcerse. Ella se llamaba Nayeli Chaska, hija de la tierra y del cielo abierto, con el porte orgulloso de su pueblo y los ojos atentos de quien ha aprendido a leer señales invisibles. Nayeli no era una mujer indefensa. Había caminado esos caminos desde niña. Sabía cuándo el sol engañaba y cuándo el silencio era una trampa. Sin embargo, aquel día había sido emboscada por un grupo rival que disputaba el paso y la venganza. El ataque fue rápido y cruel. Un estallido de movimiento en pleno día, cuando la confianza suele bajar la guardia. Nayeli cayó, herida por el miedo y por el cansancio, y el mundo se volvió una sucesión de sombras que avanzaban con intención mortal. Efraín vio el peligro desde la distancia y corrió sin pensar, con el corazón golpeando las costillas y la memoria gritándole que ya había llegado tarde una vez en su vida. La primera flecha le rozó el brazo, caliente y cortante, y la segunda se clavó en su costado con una violencia que le robó el aliento. Aún así, se interpuso, cubriendo el cuerpo de Nayeli con el suyo, como si su espalda pudiera convertirse en muro. El dolor era un incendio, pero el miedo de ella era peor, un temblor que él sintió como propio. El desierto, testigo antiguo, observó cómo un hombre se convertía en escudo bajo el sol de mediodía. Las flechas siguieron llegando, y cada impacto era una campanada que marcaba la fragilidad de la carne y la fortaleza de una decisión. Efraín cayó de rodillas, la arena pegándose a la sangre, el cielo girando lento pero no se movió. Los atacantes, sorprendidos por aquella resistencia, sin cálculo, dudaron lo suficiente para que el viento cambiara y el eco de otros pasos se acercara. El peligro se dispersó como humo, dejando atrás el silencio roto y la certeza de que nada volvería a ser igual. Cuando el polvo se asentó, el sol seguía brillando con la indiferencia de siempre. Nayeli respiraba, viva, con el pecho subiendo y bajando como una marea frágil. Efraín, en cambio, luchaba por mantenerse consciente, sintiendo cómo el calor del día se mezclaba con un frío que nacía por dentro. Ella sostuvo su cabeza, las manos firmes a pesar del temblor, y llamó ayuda con la voz del desierto, una voz que sabe viajar lejos. No hubo palabras intercambiadas, no hacían falta. El vínculo se había sellado con sangre y con una elección irrepetible. El camino hasta el campamento fue una prueba de paciencia y de fe. Bajo la luz constante del día, los pasos se contaban como promesas, y cada sombra era un descanso breve. Las mujeres del clan trabajaron con rapidez, retirando astillas, limpiando heridas,
aplicando ungüentos de hierbas que olían a resina y a esperanza. El cuerpo de Efraín era un mapa nuevo, con líneas rojas que ardían y latían, pero su respiración se estabilizó, y la vida se aferró con la terquedad de una raíz. Nayeli no se apartó de su lado, vigiló el sol, el pulso, los cambios mínimos que solo quien ama la vida aprende a notar. Los días siguientes fueron de un silencio distinto, lleno de actividad suave, y de miradas que decían más que palabras. Efraín despertó con la claridad del mediodía, entrando por la abertura del refugio, y el mundo le pareció nuevo, más nítido, como si el dolor hubiera lavado la culpa. Supo que había sido salvado por manos expertas, y por una voluntad colectiva que no lo conocía, pero lo había acogido. Supo también que Nayeli estaba allí, presente como una constelación cercana, y que su vida había sido tocada por algo que no se podía devolver. La recuperación fue lenta y honesta. Cada cicatriz reclamó su tiempo. Cada movimiento exigió paciencia. Efraín aprendió a caminar de nuevo bajo el sol alto, apoyándose en la sombra de los árboles escasos y en la ayuda discreta de quienes observaban. En ese proceso, su pasado empezó a aflojar el nudo. Había cargado durante años la imagen de una decisión que no tomó, de una mano que no extendió a tiempo. Ahora, bajo el cielo abierto, comprendió que la redención no borra lo ocurrido, pero construye algo nuevo encima, con cuidado y con verdad. Nayeli, por su parte, encontró en Efraín un espejo inesperado. Había crecido con historias de desconfianza hacia los forasteros. Y sin embargo, aquel hombre había puesto su cuerpo entre ella y la muerte sin pedir nada. Eso le abrió un espacio interno que no conocía, una mezcla de gratitud y responsabilidad. Empezó a enseñarle las rutas seguras, las señales del viento, la manera de leer el día cuando el sol está alto y todo parece quieto. Él escuchaba con respeto, sabiendo que aprender era otra forma de sanar. El desierto, en pleno día, se volvió escenario de pequeños milagros. Las horas de luz eran largas, y en ellas se forjaban rutinas nuevas. Efraín ayudaba en lo que podía, cargando agua, reparando herramientas, ofreciendo su conocimiento de caminos y estrellas. Nayeli lideraba con calma, equilibrando tradición y cambio, mostrando que la fuerza no siempre grita. Todos, sin nombrarlo, iban tejiendo una confianza que se sostenía en actos, no en promesas. Pero el peligro no había desaparecido. Las tensiones por las rutas seguían latentes, y los rumores de nuevos ataques circulaban con el viento caliente. Efraín lo sabía, su cuerpo se tensaba cuando el horizonte parecía demasiado quieto. Nayeli también lo sentía, y preparó al clan con una serenidad que nacía de la experiencia. El día era claro, el cielo limpio, y esa claridad traía consigo la certeza de que las pruebas se enfrentan mejor cuando no se esconden. El enfrentamiento llegó sin sorpresa, a plena luz, con el sol como juez. Esta vez no hubo emboscada, hubo preparación y comunidad. Efraín, aún marcado por cicatrices, se colocó donde podía servir sin temeridad. Nayeli coordinó movimientos con una precisión que convertía el caos en orden. Las flechas volvieron a cruzar el aire, pero ahora encontraban resistencia, estrategia y una voluntad compartida. El peligro se retiró, no por la violencia desmedida, sino por la firmeza de quienes habían aprendido a cuidarse. Después, cuando el polvo volvió a caer y el día siguió su curso, Efraín se dio cuenta de algo esencial. Sus cicatrices no eran solo recuerdos de dolor, eran marcas de pertenencia, señales de que había elegido estar presente. Nayeli lo miró con una mezcla de orgullo y calma, y el desierto pareció asentir, como si aprobara esa unión nacida del acto más simple y más: proteger. El tiempo avanzó con la constancia del sol en lo alto. Efraín recibió una invitación implícita a quedarse, a ser parte sin imponer, a aprender sin apropiarse. Aceptó con humildad, consciente de que no todas las historias de redención requieren huida. Nayeli encontró en esa decisión una paz nueva, una sensación de que el futuro podía construirse con manos diversas, sin perder la raíz. Juntos, comenzaron proyectos pequeños, mejorar rutas,
compartir conocimientos, crear puentes donde antes había desconfianza. En los momentos de descanso, bajo la luz que todo lo revela, Efraín tocaba las cicatrices con cuidado, recordando el instante del salto. No había arrepentimiento, solo una gratitud profunda. Cada marca era un sí pronunciado en el momento justo. Nayeli, al verlo, entendía que algunas historias se escriben con el cuerpo y se leen con el alma. El desierto, testigo incansable, guardaba esas escenas como guarda el eco, sin juicio, con memoria larga. Hubo días de risa y días de cansancio, como en toda vida real. Hubo dudas, conversaciones silenciosas, decisiones difíciles, pero la base era sólida. La comunidad había aprendido que la bondad no es ingenua cuando va acompañada de coraje y que las segundas oportunidades florecen mejor a la luz del día, cuando no hay sombras donde esconderse. Cerca del final de esta historia, cuando el sol comenzaba su lento descenso y el calor cedía un poco, Efraín caminó hasta un promontorio, desde donde se veía el vasto paisaje. Nayeli se unió a él, y juntos contemplaron el camino que se abría, largo y posible. No hubo palabras, no hicieron falta. El desierto respiró con ellos, y el día generoso les regaló una claridad serena. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido el peso de una decisión valiente y la belleza de una segunda oportunidad, te pedimos desde el alma que interactúes con este video. Tu like, tu comentario y tu suscripción son la forma en que estas historias siguen viviendo y encontrando a quienes las necesitan. Y antes de despedirnos, deja un comentario especial contando qué cicatriz de tu vida te recordó esta historia y por qué crees que valió la pena. Efraín y Nayeli siguieron adelante, no como leyenda exagerada, sino como personas reales que eligieron el bien en un instante de fuego. Cada cicatriz quedó como testimonio de que el amor, la valentía y la compasión, cuando se encuentran a plena luz del día, pueden cambiar destinos. Y en el desierto, donde todo parece duro, floreció algo que no se marchita con el sol, la certeza de que saltar para salvar a otro puede salvarte también.